me digan por interno que debo grabar y cuando ustedes quieran nomás. Las condiciones son las mismas, 15 minutos, a los 12 minutos avisamos y luego hacemos ronda de preguntas y al final ambos grupos se quedan, ¿ya? Eso. Ya, profe. Cuando ustedes quieran nomás, profesores. Ya. ¿Tengo que compartir pantalla? ¿Quién va a compartir, Pierino o Azael? No, yo, Pierino. Ya, ahí está. Cuando empiecen nomás ustedes a presentar, yo les tomo el tiempo. Buenas tardes, profesores y compañeros. Junto con mi grupo de Azael, Enrique y Perino Carminati, vamos a presentar el póster sobre el autoconcepto físico como herramienta de inclusión social en el área de educación física. Bueno, en esta investigación, en la introducción, el autor da como antecedentes generales que en España existen 4,5 millones de personas que son inmigrantes, según el Instituto Nacional de Estadística de ese país y según un estudio de la ONU. Alrededor del mundo existen 213 millones de personas que no viven en su país de origen, lo que representa aproximadamente el 3,2% de la población mundial. Se dan estos datos para dar a entender que la multiculturalidad existe tanto en el mundo como en España, que es el lugar donde se realiza este estudio, y entendemos la multiculturalidad como la coexistencia de diversas culturas en un mismo espacio geográfico y social. Bueno, y a raíz de esto, después el autor expone algunas investigaciones que tienen que ver con esto, relacionándolas con la educación física, pero dice que no existen muchas concluyentes respecto a esta área, pero sí las hay cuando se relacionan más bien con ciencias políticas. Así que a raíz de esto, él dice que en su propia investigación, como novedad, él quiere relacionar la multiculturalidad con el autoconcepto físico. Y ya que la actividad física es la principal forma de mejorar el autoconcepto físico, él quiere relacionar esto para ver si se puede realizar una inclusión social. Así que en relación a esto, él formula como hipótesis que un gran autoconcepto físico puede ser un indicador de inclusión social, y como objetivo pone que el estudio fue valorar si las actividades físicas, o sea, que las actividades físicas y deportivas dentro de las clases de educación física, a través de la necesidad del esfuerzo conjunto para el logro de objetivos comunes, habían potenciado el desarrollo de valores y actitudes prosociales y por tanto de convivencia. Ya, primero, para entender los métodos que se utilizaron, en la investigación nombran a Vizquerra en su libro Metodología de la Investigación Educativa del 2014, que dice: la complejidad y singularidad de los fenómenos sociales y educativos no puede ser reducida siempre a una explicación basada en leyes predictibles y controlables. Por esto la investigación intentó comprender la realidad observada para establecer relaciones que expliquen los hechos a través de una investigación no experimental, de carácter descriptivo relacional y con un modelo hipotético deductivo. Todo esto, obvio, adecuándolo a la naturaleza compleja de un ambiente escolar. Ya, la hipótesis central se basó en los niveles de autoconcepto físico en el alumno. Podrían indicar ay, disculpa. La hipótesis central se basó en que los factores en que altos niveles de autoconcepto físico en el alumno podrían ser indicador de climas sociales adecuados que eviten la exclusión social, haciendo esto posible como una herramienta de desarrollo en el futuro, sobre todo en ambientes discriminantes, para poder revertirlo. Estos niveles se habían conseguido a través de 3 clases de educación física, mediante la metodología desarrollada, que implementaron específicamente para realizar esta investigación.
De esta investigación se obtuvieron 3 objetivos, se desarrollaron 3 objetivos. Primero que nada, comprobar si efectivamente el alumno mostraba altos niveles de autoconcepto físico, pudiendo ser un indicador del buen ambiente social vivido en el centro. En segundo, valorar si en efecto los niveles de actitudes multiculturales en el área de educación física eran buenos, pudiendo haber relacionado entre estos los altos niveles de autoconcepto físico mostrados. Y tercero, observar el desarrollo de las clases para valorar la metodología utilizada, la cual habría llevado a buenos niveles de actitudes multiculturales y a su vez se habrían visto reflejados en altos niveles de autoconcepto físico. Ya, la institución que se realizó esta investigación fue la secundaria, instituto secundario situado en la ciudad de Valladolid. El método fue muestreo seguido a una investigación, a un muestreo no probabilístico de tipo accidental causal. Ya, el centro se tomó la enseñanza secundaria, que era un total de 354 alumnos estudiantes de secundario. De esto, solo aceptaron 310. Y de los 310, solo se utilizaron 289 porque 21 tuvieron que ser cancelados porque no cumplían con la forma correcta del desarrollo. En el centro escolar habían 27 nacionalidades diferentes. En la secundaria habían 14 nacionalidades distintas. El 85,5 eran españoles y el otro 12,5 eran extranjeros. El 147 de estos estudiantes eran hombres y el resto 142 eran mujeres. Se utilizaron 3 tipos de cuestionarios. El primero fue de autoconcepto físico, el CAF de Goñi, Ruiz, Azúa y Rodríguez del año 2004. Los factores que se midieron en este primer cuestionario fue la habilidad física, condición física, atractivo físico, fuerza, concepto físico general y autoconcepto general. El segundo cuestionario que se utilizó fue el cuestionario de actitudes multiculturales exteriorizadas en educación física de Hill y Pastor del 2003. Pero para este se utilizó una versión modificada de Ruiz, Molero, Salagás y Cachón del año 2012. Pero a este le volvieron a hacer una modificación adaptada para esta investigación. Y por último se utilizó una ficha de observación estructurada que lo que buscaba era descubrir el propósito, descubrir el clima social que se vivía en las clases de educación física, según la metodología que desarrollaron ellos mismos. De forma que según este cuestionario, se pudiera tomar los valores y predecir según los valores que habían dado los 2 cuestionarios anteriores. La ficha de observación evalúa la dimensión relacional, el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el alcance de su apoyo y ayuda hacia otros y el grado de la libertad de expresión. Además, la ficha evalúa la dimensión de desarrollo personal a través del grado de importancia que da el esfuerzo para lograr las tareas, grado en que el profesor favorece y estimula las relaciones sociales y el trabajo cooperativo. De estos, hubieron 7 grupos que se tomaron de forma aleatoria mediante un sistema mediante un muestreo probabilístico de conglomerado. Sacó el 50% de 14 grupos en totales de la secundaria y de eso se realizaron observaciones externas de manera directa, 2 observaciones por cada grupo de 50 minutos. En total fueron 14 observaciones y otras 7 que sumó el profesor que realizaba la clase. Para el análisis de los datos se realizó un análisis de datos en un software estadístico SPSS, versión 15.0, y los resultados del estudio se presentaron en 2 apartados. En primer lugar, un análisis descriptivo y en segundo lugar, un estudio de relación a través de cálculos de análisis de varianza de tipo ANOVA. Y eso, no sé si pasamos a la tabla. Bueno, y en los resultados, para el cuestionario de actividad física, el autor reconoce que según
los perfiles de resultados elaborados por Goñi en el 2006, la muestra investigada está por sobre la media. Y acá podemos ver en la tabla que de 30 puntos en su autoconcepto físico, en habilidad física tienen 22,60, en la condición física 21,61, en el atractivo físico 22,40, fuerza 20,57, autoconcepto físico general 23,56 y autoconcepto general 24,27. También se dice que existen grandes diferencias entre sexos, cursos y edades. Y en el cuestionario de actitudes multiculturales que se usó con una escala de Likert, en preguntas que más nos llamaron la atención, dicen, por ejemplo, que el curso tiene una gran recepción hacia la actividad física, que en el colegio en que están ellos se sienten a gusto, que no han tenido grandes problemas de integración ni tanto en actividad física, o sea, ni en el ramo de educación física como en el resto de sus asignaturas. También de eso se puede sacar que la educación física no tiene gran incidencia en la integración de los alumnos. Y en cuanto a las observaciones que se hacen en el estudio, dicen que la forma de trabajo es cooperativa y autónomo. Con autónomo se refieren que los alumnos son los que eligen los grupos, pero que finalmente en la coreografía general, con el fin de tener la mayor heterogeneidad, el docente es el que elige el grupo y que las notas son evaluadas de forma grupal, es decir, es la misma para todo el grupo de trabajo, no el curso. Vale, la discusión nos contextualiza en que la sociedad está pasando por distintos cambios. Esto podemos verlo reflejado en los tiempos actuales. Y hablando en mezclas culturales y sociales, menciona que los centros educativos como primer método para generar socialización deberían tomar un protagonismo en lo que es cómo los niños socializan, cómo se integran en los grupos, cómo forman amistades, cómo forman relaciones. Y el rol que puede tomar la educación física, que también dentro de los resultados y las conclusiones que saca este estudio, este póster, menciona bastante lo que es el rol que podemos tener nosotros y la educación física en general. Bueno, uno de los... Llevan 12 minutos, chiquillos. ¿Cómo? Llevan 12 minutos. Ah, ya. Vamos bien. Uno de los elementos generales o primordiales de todas las culturas es la realización de actividad física. Entonces esto enmarca más todavía el protagonismo que podemos tener nosotros como futuros docentes y el rol protagónico que tiene la educación física en todas las sociedades. Y bueno, como conclusiones que tiene este estudio, que saca 7, la general que podemos tomar nosotros, es que si bien existe una diferenciación dentro de las edades que saca el estudio, esto se toma más que nada por la pubertad y el proceso que vive cada niño en relación al autoconcepto físico. Pero muestra también que en la asignatura de educación física es donde más a gusto se sienten, a pesar de tener complicaciones respecto a su autoconcepto físico. Entonces, volver al hecho del rol que toma el profesor de educación física, generando grupos y familiarizándolo a los alumnos, puesto que el alumnado, repito, dentro del área de educación física es donde mejor se siente.
Y bueno, en verdad esa es la conclusión dentro de los 7 resultados que dio. El póster esa es la conclusión que podemos sacar nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Dejen de compartir nuevos, muchachos, por favor. Ahí está, profe. Perfecto, gracias, Pirino. ¿Alguien del curso tiene alguna pregunta? Hoy hay poquito. ¿No hay preguntas, comentarios? Estuvo muy bueno. Usted tiene un elevado autoconcepto, Ignacio Cáceres. ¿Ya? Ahora, Altísimo. ¿ya? Yo tengo un comentario y una pregunta. Diga. Ya, primero, creo que como que la estructura del póster estaba como bien, sin embargo, le hubiese quitado un poco de información de texto, como que trataron de abarcar toda la información en el póster y quizás le quitó, como que se saturó un poco de texto y también en el discurso al explicar todas las cosas, como un poco tal cual como lo expresaba el artículo quizá, al menos yo me perdí un poco y hubiese sido bueno simplificar en el discurso la metodología y los resultados y todo eso. Eso por un lado. Mi pregunta tiene que ver con el tercer objetivo que tenía el estudio, que era como ver la metodología que se usaba en las clases, que contribuía a un poco a este resultado esperado, que no sé si lo mencionaron o quizás a mí no me quedó claro los resultados en cuanto a ese objetivo, si lo pudiesen volver a decir o en sus palabras, o si al final salía algún resultado de eso o no. El tercer objetivo, ¿qué tiene que ver? Que lo diga el objetivo y después veamos el resultado. ¿En qué se relaciona? ¿Eso quieres decir? No entendí bien la pregunta. Que según lo que yo vi, habían 3 objetivos del estudio y unos eran como comprobar si es que en Sí, claro. verdad... ya, el tercero era ver qué metodología se usaba en educación física para como un poco Valorar interpretar. la metodología, eso decía. Sí. Dice Entonces, observar el desarrollo de las clases para valorar la metodología utilizada, la cual habría llevado a buenos niveles de actitudes multiculturales y estos, a su vez, se habrían visto reflejados en altos niveles de autoconcepto físico. ya, entonces esa observación, a lo que me refiero, ¿esa observación llegó a algún resultado o solo se usó como insumo de observación? ¿Tuvieron alguna conclusión con respecto a eso? La verdad, yo creo que la usaron solo como para, como tú dices, para, no creo que haya tenido un resultado concluyente. En el paper dice literalmente que se quiere hacer eso como para tener un estudio como cualitativo de cómo fueron las clases, pero así en números, en estas 17 preguntas que eran el cuestionario de actitudes multiculturales, no sale una pregunta que tenía como relación a eso, pero yo creo que a lo que pensaban es de cómo incidía el desarrollo de la clase finalmente en la percepción que tenían de la misma, si les gustaba o no, pero no Igual, detalla más que dar un resultado. igual, por ejemplo, menciona que dentro de las conclusiones, que la metodología cooperativa y el hecho de ser como metas comunes dentro de los niños, minimizaron como el efecto de que un niño se sienta discriminado, se sienta como distinto dentro del grupo. Entonces menciona, por ejemplo, esas dos cosas en función del efecto que tuvieron tanto con el autoconcepto físico y el hecho de que el niño se sienta, lo que dije antes, discriminado, todo eso. Entonces también lo relaciona con el interculturalismo. Ya, ahí me quedó claro como al final en que se desembocaba un poco ese objetivo. Gracias. Yo tengo... ¿Profe? ¿Voy yo? Sí, por favor, adelante. Ya.
me sumo, tenía esa pregunta también anotada sobre el tercer objetivo, en verdad, como cómo valoraron esa metodología, en base a algún instrumento, no sé. Pero sí, ya igual entendí un poco más. Lo otro, tengo igual varias preguntas, pero sobre cosas que pusieron en el póster. Y lo primero es, ¿bajo qué paradigma investigativo se posiciona esta investigación? O qué tipo de estudio puede ser, qué alcance puede tener. Si es cuantitativo, si es cualitativo, dependiendo de cómo recogieron la información, los resultados que arrojaron. ¿Cómo lo podrían entender? ¿Como algo más cuantitativo o algo más cualitativo? O podría ser como mixto. Pero justifica tu respuesta. Es que, bueno, por ejemplo, por lo que preguntaban recién de cómo se desempeñaba la clase, ¿eso era más cualitativo o las percepciones que usaron con esas 17 preguntas de la escala Likert también es más cualitativo? Pero por otro lado, esa pregunta de el... No, en realidad es como, cualitativo. es cualitativo. Es cualitativo porque todo se basa en percepciones. Disculpa, activo la cámara. Todos los cuestionarios y también el método utilizado de observación es en base a la percepción. En sí, los cuestionarios se resolvían en base a la autopercepción y los datos que recogían, aparte de los profesores, eran mediante observación. Y la observación ellos tomaban como del punto de vista que ellos tenían y más o menos lo que analizaban ellos mediante sus conocimientos, lo que podían ver. Entonces, esto quiere decir que la investigación es totalmente cualitativa. Pero ya, ustedes mostraron tablas con datos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y los instrumentos que se utilizaron fueron cuestionarios. Likert, ¿no es Ya. cierto? Que ya. ¿Qué les dice eso? Porque Likert lo que hace es cuantificar y valorar con un número una categoría, una cualidad. ¿Seguiría siendo cualitativo entonces? Esa es la confusión que me genera a mí. No, En realidad, según yo, sentía que por el tipo de valoración, por más que se trata de dar un número, pensaba que era cualitativo. Porque pasa con los estudios cuantitativos que sí pueden evaluar y medir variables que son cualitativas, que te entrega una cualidad, una categoría. Pero por lo que yo pude ver en el póster, y ahí tendríamos que ver como el tercer objetivo y el resultado y cómo se midió ese tercer objetivo sobre las metodologías, pero yo por lo que vi es cuantitativo. De hecho, cómo presentaron los resultados, cómo se concluye, los datos que arrojan, es evidencia que es bajo paradigma cuantitativo. Que mida variables cualitativas es otra cosa. Eso. Lo otro, algunas cosas que pusieron en los resultados sobre la varianza homogénea. ¿Qué significa varianza? Si no, no importa en verdad, porque todavía no tendrían por qué saberlo a menos que lo hayan investigado como para el póster. la verdad no sé yo. La varianza, porque salen muchos estudios y para el resto también, es una medida de variabilidad. ¿Qué tanto varía el dato en función de su promedio? ¿Qué tanto se aleja o se acerca del promedio? Eso es como y como consejo, quizás no sé si consejo comentario, más bien que si van a hablar ¿No es como de datos parecido a la desviación numéricos, estándar? ¿qué cosa? ¿No es parecido a la desviación estándar? Es que esa es más de dispersión, pero ¿qué tanto esos elementos estadísticos es para que te entregue cómo se mueve el dato? Eso en general, ¿ya? Pero como recomendación nomás yo creo que pongan como las cosas de las que van a hablar o de las que saben o las que están seguros. Pero eso nomás.
Eso, profe. Estaba muteado. Listo, ya hice la pregunta. Gracias, profesores. Voy con mis preguntitas. Tengo dos humildes preguntas porque las profesoras me leyeron la mente. Entonces, del pool que tenía me quedaron dos. Humildes preguntas. ¿Cómo se relaciona el autoconcepto físico con la inclusión social? Según este artículo. Al final, lo que el autor decía es que al evaluar el concepto físico, los que ellos podían encontrar eran similitudes entre ellos mismos, que a la vez les hacía como unirse, trabajar cooperativamente, integrarse. Como en esas semejanzas físicas podían encontrar unión. O sea, el hecho de que un buen autoconcepto físico ayuda a la inclusión educativa, en el sentido de que es tu percepción positiva de uno mismo y puede mejorar cómo tú te relacionas con los demás. Entonces ahí pueden relacionarse. Y a partir de los resultados que ustedes mostraron, sobre todo cuando hablaban de que eran resultados estadísticamente significativos con esas tres variables del autoconcepto, ¿coinciden ustedes con lo que levantó la investigación y con la experiencia que ustedes han tenido? Cuando ¿Cómo? por ejemplo, que la dimensión habilidad física, la dimensión fuerza y la dimensión de autoconcepto general tienen resultados que son significativos según la edad. ¿Creen ustedes que también esas puntuaciones que son significativas en esos tres ámbitos del autoconcepto y el autoconcepto general efectivamente se concretan y favorecen en la realidad con la inclusión social? Y que, por ejemplo, dentro de lo que menciona en las diferenciaciones de edad en los resultados, el hecho de, claro, cuando los niños están ya en la pubertad, están sufriendo los cambios hormonales y todo eso, entonces ahí es como se ve afectado todo lo que es el autoconcepto físico y cambian las relaciones que tienen entre ellos, tanto obviamente consigo mismo uno va cambiando y la relación que tienen con los demás. Entonces, lo que también plantea dentro de las conclusiones el trato distinto que tienes que llegar a tener tanto con los niños de ese rango de edad y con los niños en general, por los procesos distintos que tienen los niños. Entonces, sí son significativas estas diferencias que presenta el artículo. No, sí, está claro que es significativo, ¿sí? El dato lo indica así. Pero preguntaba si efectivamente ustedes observaban que eso se concreta en el contexto escuela, pues, efectivamente. ¿Ya? Ahora, Sí, ¿sí? obvio, por supuesto. Por supuesto. Sí, no, pero no, sí, yo creo que sí, o sea, claramente uno lo vivió dentro de su curso y es lo que nos va a tocar vivir. Por eso yo decía también, dentro de conclusión general nuestra, el rol que vamos a tener que tener en el futuro como profe y considerar tanto lo mismo que sale acá en las conclusiones y la experiencia que hemos tenido. Perfecto. Oiga, ¿y qué dice la discusión del artículo? La discusión, ¿sí? así como en general, nos contextualiza en los cambios que está sufriendo la sociedad, culturales y sociales. Entonces, dentro de ese cambio se ven las mezclas culturales y los estudios que se han realizado de esto mismo. Por ejemplo, menciona uno de Benck y Roth y uno de Cano. Lo primero sale acá. Y sale que centran el análisis sobre el nivel de integración del alumnado inmigrante en la escuela. Esos dos respectivamente son los que menciona que tratan sobre la integración del inmigrante en el colegio. Pero también se señala, por ejemplo, que esas tres variables, el autoconcepto físico
y de la pauta de observación de clase que se levantó y del cuestionario este de actitudes multiculturales, ¿hay contraste de resultados o los resultados se relacionan con otros estudios? ¿Podríamos decir entonces que esas tres variables incluso del autoconcepto físico son permanentes y que si las medimos en otro lado o a partir de la medición en otras investigaciones, también son aquellas tres variables del autoconcepto físico que tienen puntuaciones significativas estadísticamente? Sí, En general, sí sería, profe, pero por lo mismo en este caso se creó como un método de clase, por decirlo, para hacerlo específicamente para este estudio, porque hay que tener en cuenta que hay distintos tipos a ver, la palabra, hay distintos lugares, son diferentes las formas, hay factores que van cambiando, algunos más grandes, otros más pequeños, ya sea, no sé, la sociedad en sí, de distintos países o algo, pero va a haber un pequeño cambio. En general, eh, se puede aplicar a todos los lugares, pero como le digo, tienen que tener sus diferentes variables dependiendo del lugar. No sé si se me explica. Sí, sí, sí. Oiga, sí. Sí, sí, sí. Oiga, y ya hablamos de la relación conceptual entre autoconcepto e inclusión social, pero bajo su perspectiva, la de ustedes, como expositores del artículo, ¿creen que eso se evidenció en el artículo que ustedes plasmaron en el póster? No en el diseño que ustedes entregaron del póster, sino esa declaración un poco con respecto a lo que declararon los investigadores. ¿Creen que a partir de los resultados se puede evidenciar esa relación? Yo, la verdad, ¿O le faltó algo? siendo, siendo sincero, creo que no tanto, porque, por ejemplo, en las actitudes culturales exteriorizadas habían preguntas como, como si, no sé, en el ramo de educación física contribuye para integrarse y el promedio era como de 0,45 de 4. Entonces, no. Y con respecto a otras asignaturas, era muy poco lo que esto variaba. Perfecto. Muchas gracias, profesores. Siguiente grupo, por favor. Ya, ¿Quién profe, comparte? hay uno conectado que se llama Carla, Sí, acá está. ¿Ella Carla comparte? FDZ. Listo, ahí está. Si puedo darle, a ver. Vale. ¿Está lista, Carla? Calmación, calmación. ¿Cómo está, Araceli? ¿Tanto tiempo? Se ve, ¿verdad? A ver, Se ve negro, pero ahí se ve. sí se ve. Vale. ¿Corre cronómetro? Espérese. Minuto. ¿Otro acá? Parece que no, parece que no. Estamos los dos, por si acaso. Tenemos una sola cámara, así que vamos a dejar esa encendida. Bueno, ¿me dan la partida ustedes? ¿Sí? Ya, dale nomás. Bueno, primero buenas tardes al profesor, ayudante y a los compañeros que están presentes. Nosotros vamos a presentar el tema, o nos tocó en este caso, o sea, escogimos el tema, perdón, de la educación física y la sustentabilidad en el medio ambiente. A base de esto, nosotros escogimos el artículo que se titula Trabajar la educación ambiental desde la educación física. Es de Antonio Rafael Corrales Salguero, o Salguero, no sé cómo se pronuncia correctamente. Antes de partir, este ensayo este artículo es un ensayo de una revisión de la literatura, por lo cual no presenta resultados, método ni instrumentos, para que se entienda que la estructura no va a ser igual. Bueno, a modo de resumen,
parte definiendo la educación ambiental como un proceso educativo continuo que persigue ser sensible, formar y modificar actitudes de forma objetiva sobre la realidad global del medio, tanto natural como social. En este trabajo se considera que la asignatura de educación física en sí tiene las características para el desarrollo de la formación de valores medioambientales y la necesidad de contribuir a la educación ambiental desde el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto lo hace mediante un diseño de conjunto de acciones para que el grupo pueda trabajar de la heterogeneidad y a su vez desarrollar aprendizajes integrales del individuo. Me refiero al tiro en este punto de heterogeneidad llevándolo al aula de clases, por si acaso. Esto se refiere a ese tipo de grupo de enseñanza. A modo de introducción, entrega como dato que los problemas medioambientales se originan a lo largo de la historia. Desde 1968 se empezó a desplegar un movimiento para generar que la educación ambiental busca ser sensible, formar y modificar actitudes de forma objetiva sobre la cruda realidad que sufre el medio ambiente de la actualidad. Respecto a esto, la UNESCO presenta un programa internacional de educación ambiental, el cual busca modificar los enfoques, actitudes, comportamientos humanos y adquirir nuevos conocimientos, lo cual depende en gran parte de la educación. Según Cannes, plantea el esfuerzo mundial en las últimas décadas por incluir la educación ambiental en los sistemas educativos nacionales, con el fin de proteger y mejorar el medio ambiente que nos rodea, ya es una realidad. Frente a este planteamiento, un gran número de docentes creen que la educación ambiental es cuestión de las ciencias naturales. Respecto a esto, la educación física es una de las pocas asignaturas que puede realizarse constantemente en el medio, es decir, al aire libre. Además de crear hábitos de vida saludables. Respecto a esto mismo, los hermanos López Pastor plantean que la educación física es una asignatura privilegiada tanto por los contenidos que le son propios, como por ser una de las escasas asignaturas basadas en las experiencias y las vivencias personales. Bueno, pasando a la conceptualización del medio ambiente y la educación ambiental, se menciona que el concepto de medio ambiente es polisémico, ya que varía según el contexto en el que se utilice. Además, se señala que los profesores deben ayudar a crear un significado que se asocie a las problemáticas medioambientales por las que está pasando la sociedad. El concepto ha evolucionado desde un enfoque natural a uno ético y social, hasta llegar a orientarse más en el estudio de las relaciones y procesos que ocurren en él, ya que antes era considerado solamente como el entorno en donde viven los seres vivos, cuantificando sus elementos como por ejemplo la temperatura, los diferentes tipos de especies, entre otros. Y por otro lado, la educación ambiental es considerada como la educación que debe estar dirigida a la conservación del medio ambiente y debe tener como objetivos lograr un cambio de actitud y comportamiento a través de una educación sobre y en el ambiente. Definen a la educación sobre el ambiente como en donde toman al medio ambiente como contenido curricular, en donde apuntan a la comprensión cognitiva del entorno y las relaciones que se dan en él. Y la educación en el ambiente se toma al medio ambiente como recurso didáctico, en donde se desarrollan actividades fuera del aula, se sustentan en salidas de campo, siendo un área más práctica de la educación. Y según Chacón y Sáenz, la educación medioambiental es un tema transversal en el currículo escolar, ya que abarca un conjunto de saberes basados en actitudes, valores y normas que dan respuesta a una problemática social latente en la actualidad. Y por otro lado, Rosé también menciona que la educación ambiental es considerada como un medio de adquisición de actitudes y aptitudes para construir una forma de actuar y ver el mundo que nos rodea. La educación ambiental desde el prisma de la educación física a nivel curricular. Tanto la educación ambiental como la educación física pueden ser consideradas como un medio de adquisición de aptitudes y actitudes, donde la finalidad de la educación es el desarrollo integral de la persona
Así desde nuestra área se favorece no solo el desarrollo psicomotor, sino todas las capacidades de la persona. Por eso, a través de la educación física se plantea trabajar, además de los contenidos propios, los contenidos transversales, que es la educación en valores. En base a esto tenemos primero los objetivos, en donde los objetivos que se formulen para la educación ambiental en distintos contextos responden esencialmente a 3 dimensiones. La dimensión cognitiva, que comprende los conocimientos y las competencias para comprender y proteger el medio ambiente. La dimensión ética, que refiere a la adquisición de una serie de valores fundamentales. Y la dimensión activa, que refiere a las actitudes y comportamientos que se adopten para proteger el medio ambiente. Como segundo punto, se encuentran los contenidos y criterios de evaluación. En íntima relación con la educación ambiental, desde la EFI también se trabaja en contenido específico. Y el artículo haciendo mención a la educación secundaria señala que tenemos que los contenidos se organizan en 4 grandes bloques. El bloque 1, condición física y salud. Bloque 2, juegos y deporte. El bloque 3, expresión corporal. Y bloque 4, actividad en el medio natural. Siendo el bloque 4 el que destaca sobre el otro, ya que posee una potencialidad muy fuerte para llevar a cabo una educación ambiental. Y esto debido a que los contenidos incluidos en este bloque constituyen una oportunidad para que el alumnado interaccione directamente con un entorno que le es conocido y en el que se desarrolla buena parte de la actividad física y además valore su conservación mediante actividades sencillas y seguras. Y como un tercer punto, se encuentran las competencias básicas, donde la competencia que más interrelación tiene entre educación física y educación ambiental es la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Esta es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propias. Y también formando parte de esta competencia está la adecuada percepción del espacio físico, en el que se desarrolla la vida, la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato, además de la habilidad para interactuar con el espacio circundante, ya sea moviéndose en él, resolviendo problemas que intervengan los objetos y su posición. En cómo trabajar la educación ambiental desde el área de educación física, se aborda desde 3 vertientes según Green y de la Torre. El primero son profesionales altamente preparados. La segundo es una superación de los profesionales graduados en el tema. Y el 3 son diseños de una metodología para el desarrollo de la educación ambiental a través de la educación física. Teniendo en cuenta que la educación física es una vía idónea para formar convicciones sobre la conservación y la protección del medio ambiente, la cual tiene entre su objetivo eliminar estrés y la carga intelectual, mantenimiento de una forma física y hábitos correctos para la salud. Existe otra propuesta, por ejemplo, está el tratamiento interdisciplinar en la educación ambiental, la intervención en los contenidos propios y específicos del área curricular, ofrecer distintos puntos de una realidad, un tratamiento integral y global, y por último, actividades físicas que no se limiten al análisis crítico. Tiene ciertas actividades como una toma de conciencia del sentido de la energía corporal, una observación de la posición, un buen calzado, un paso adecuado, y además mantener una buena respiración mientras se realiza la actividad o el ejercicio físico. También se puede realizar limpieza en zonas de interés natural, buscar momentos para realizar ejercicio al aire libre y utilizar bicicleta como medio de transporte. Cuando se refieren a las actividades, existen ciertas actividades que son más adecuadas para el trabajo de educación ambiental desde la perspectiva de la educación física. Según Velázquez de Castro señala, uno es tomar conciencia de la energía corporal. A esto se refiere con conocer tablas de alimentos, las calorías, los tipos de ejercicios que se realizan para el tipo de objetivo, etc.
Lo segundo es darse cuenta del tipo de calzado, el mantener un paso adecuado y una buena respiración mientras se camina o se realiza alguna actividad física. El 3 sería realizar actividades de limpieza en zonas naturales como clasificación de basura, latas, vidrios, etc. Se debe saber en qué momento se practica el ejercicio físico. A eso se refiere con la insolación, que hay momentos donde el sol es demasiado fuerte para la realización de actividad física. El 5 y último es utilizar la bicicleta como medio de transporte. Otras actividades para la preservación del medio natural, según Negrini de la Torre, son excursiones y travesías, campamentos recreativos, semanas verdes, entre otras opciones. Según López Pastor, existen otras actividades concretas como comentar y reflexiones en algún momento de las sesiones, lecturas de artículos relacionados con el ambiente, realizar trabajos de investigación sobre actividades deportivas en la naturaleza o participar en actividades y proyectos interdisciplinarios. Para esto hay una pauta de acción que consta de 2 pasos, según Santos y Martínez Muñoz. El primero es ir de lo general a lo específico, es decir, comenzar con tareas globales como familiarización y sus características para llevar una acción más especializada. Y el segundo es de ir del centro al medio natural, es decir, ir de lo más cercano a lo lejano, aumentando paulatinamente el tiempo de permanencia en el medio natural. Ya a modo de conclusión, la educación física tiene las características para el desarrollo de valores medioambientales. Los escolares generalmente toman decisiones indirectas sobre el entorno, porque su aprendizaje son una proyección del medio ambiente en el futuro. La educación física debe incorporar valores de cultura ambiental con actividades de protección y cuidado del medio ambiente. Además, el sistema escolar se enfoca en desarrollo de otras competencias y habilidades, por lo que es difícil que estos niños aprendan a respetar a sus semejantes y su entorno. Esto se puede hacer Llevan a través 12 minutos, chiquillos. Ok, se puede hacer a través de la educación ambiental, que puede brindar herramientas valiosas, porque se basa en el respeto a la naturaleza, a sus semejantes y a la vida. Y ahí está el código QR, donde están las referencias bibliográficas. Cabe destacar que nosotros la interpretación del tópico, en este caso el tema que elegimos, es si la educación física puede llegar a enseñarse la educación ambiental, es decir, si es viable que nosotros seamos los responsables de enseñar esta temática. Y para aclarar también, los bloques mencionados por la María son españoles, por eso si es que, por ejemplo, hacen la revisión después, no lo van a encontrar en Chile, sino encontraría la información en la educación, en este caso española. Esa es nuestra presentación. Si es que alguien tiene alguna duda, sea libre de preguntar. Gracias. Profe, Rosita, no sé si queríais decir algo al tiro, porque había desactivado el micrófono. No, dale no. Es que con lo que acaba de decir el Gonzalo, quería preguntar al tiro, entonces, ¿cuál sería como el símil del currículum chileno con respecto a esas cosas que aparecen ahí? Y si quieren, dejen de compartir nomás para que nos veamos todos. ¿Cierra eso? No. Un segundo. Y en el curso primero y segundo básico, en la unidad 4, se hace referencia a contenidos que se pueden asociar a la educación ambiental. Que la unidad 4 se trata de movimientos en diferentes ambientes, prácticas colectivas e individuales, y tienen un objetivo de aprendizaje que se asocia a realizar, ejecutar habilidades motrices en entornos como plazas, parques, playas, entre otros. Y en relación a eso mismo, como hemos visto que lo que plantea igual en esos programas son como propuestas y que los contenidos también son propuestas, ¿creen que como profesores se podría tomar la decisión de acompañar cualquier otro objetivo con este objetivo que decía la Araceli? Como trabajar todos los otros objetivos o más no trabajarlo por sí solo, sino que como conjugarlo con otros para que esté presente en mayor cantidad de tiempo a lo largo del año. Lo que creen ustedes, esto no es una respuesta, es si ustedes creen que se podría o no se podría.
Yo creo que sí. Yo creo que sí se podría. ¿Cómo hacerlo? Sería, no sé si compleja es la palabra, pero no, o sea, no, tampoco yo creo que sea tan complejo, pero yo creo que sí se podría. ¿Cómo hacerlo? Habría que verlo más adelante, pero yo creo que sí. Y también, como agregando la respuesta de la ARA, eh, hay una salida, no sé si todos los colegios lo harán, pero conversando también como grupo, por el colegio de la Carla por lo menos, se hacían salidas a terreno eh, y era parte de la unidad de la educación física, o sea, que entrega el colegio. Creo que en la media también está. Era un día al año, o sea, 2 veces al año casi que salíamos en Zapallar, íbamos al Cerro El Morro, íbamos al Tigre, hacíamos días a veces como una salida escolar donde eran con guías y picnic y siempre nos relacionábamos con la naturaleza, con el medio. ¿Rosita? Voy. Con respecto a la naturaleza del artículo, ¿no es cierto? Y que me imagino que les costó encontrar una investigación como que se estructurara como los demás artículos, ¿no es cierto? Como con todos los apartados que quizás siempre se ven. Creo que a partir de eso ustedes como que buscaron harto y mi pregunta es como más de aplicación con respecto a cómo planteaban la evaluación, que se mencionaba que debiese ser evaluar esto desde lo global a lo específico, ¿no es cierto? A partir de lo que leyeron y su búsqueda bibliográfica, ¿podrían dar algún ejemplo de como este tipo de evaluación que tenga que ir de lo global a lo específico? Como para que quede más claro cómo se evalúa desde lo global a lo específico. En el mismo ensayo hacía referencia a que una de las formas de trabajar como de lo general a través de la familiarización con el medio y sus características, ¿Ya? con trabajo motrices genérico y de ahí ir haciéndolos más específicos. Y al mismo Pero tiempo... eso, un ejemplo de eso mismo. Mm. Pueden pensarlo quizás y el que el profe pregunte y después Y yo responde. quiero agregar, sumarle algo a la pregunta de la Rosita, que yo quería preguntar algo parecido, pero con estas dimensiones como cognitiva, ética y activa, también cómo se podrían ejemplificar para que quede más claro qué son esas dimensiones, como en una actividad, cuál sería su dimensión ética, su dimensión activa y su dimensión cognitiva, si es que pueden elaborar o pensar si es que lo logran hacer, incluirlo ahí, si se puede nomás. Ahora sí, profe. Joaquín creo que quería preguntar algo, ¿no? Sí, era parecido a lo que acaba de preguntar la Sofi, que respecto a lo ético. Encuentro notable, de hecho, le iba a pedir al profe, no sé si ese paper está en el aula, si lo puede subir o lo voy a buscar, pero lo encontré notable y encontré que expusieron muy bien, así que felicitaciones primero. Y lo otro era preguntarles cómo involucrarían la ética, porque cada colegio, cada establecimiento educacional tiene sus propios valores y yo creo que todos tenemos nuestros valores igual y es muy difícil como mis valores adecuarme a un colegio. ¿Cómo lo harían eso? O sea, es una pregunta nomás. ¿Cómo ustedes se imaginarían en un eventual colegio teniendo que como trabajar estos valores éticos que ustedes dicen a través de la educación física, que yo de verdad lo encuentro notable? O sea, yo me imagino así como una actividad que sea obviamente en el aire libre. Primero, de los valores, decía el respeto por la naturaleza, explicar quizás el ambiente en el que están, como tener consideraciones de que hay que cuidar y como
tomarle respeto en el lugar en que vamos a realizar una actividad para no dañar el medio en el que estemos. Y lo de los valores puede ser eso mismo, el respeto, el cuidado, como al momento de hacer una salida igual, tener en consideración que el lugar en el que estamos es de todos y que nos va a afectar si en el fondo se daña ese lugar o se maltrata. Sumándome a lo que dice La Paz, también podría ser, aparte de promover el respeto por el medio ambiente, también por uno mismo, por el otro y por el entorno, que eso igual abarca la educación ambiental. Y respecto, Joaquín, si es que no está en el aula, igual te lo puedo compartir por WhatsApp, no hay problema. Vale, Gonzalo. Muchas gracias. Ya, voy yo, parece, ¿cierto? ¿Profe? Voy yo, parece. ¿Rafael? Sí, es que sí, quería decir algo que, entendiendo que hay muchas cosas que desarrollar en la educación física y que hay como que intentar optimizar, por decir así, el objetivo, buscando, si se enseña sobre esto, que enseñar lo que más contribuiría al medio ambiente, porque no va a haber como toda una formación de educación física en torno al medio ambiente, sino que intentar incluir estos valores, si es que hay conocimiento de qué se puede abordar en el sentido de qué es lo que afecta más al medio ambiente. O sea, hago reflexiones o doy acotaciones en torno a reciclaje, por ejemplo, o en torno a conservación de la flora y fauna, o en relación a o al tipo de alimentación, o qué cosa, si se tiene conocimiento de lo que más influye en el medio ambiente, como para poder optimizar y trabajar esas cosas, lo que más influya, para poder contribuir al medio ambiente. Fue pregunta para el grupo, ¿cierto, Rafael? Obviamente. Sí, claro. Ya, adelante, chiquillos. Yo creo que primero hay que promover las pequeñas cosas que uno puede ir cambiando, como, no sé, cuando te lavas los dientes no dejé el agua andando, o si podéis separar los tipos de basura, como ir enseñando eso para que los niños vayan aprendiendo y lo vayan como adquiriendo en sus hábitos para que después esto vaya cambiando, porque si bien nuestros padres o abuelos ya no tienen esas costumbres, igual podría ser como una herramienta que nosotros podemos entregar para que vaya cambiando y así vayamos ayudando. Además, se pueden realizar actividades como recolección de basura en el mismo entorno, ni siquiera es como ir a estar como en alguna plaza, en el mismo sector donde se vive, o hacer algunas actividades que tengan relación con el ambiente. Claro, como promover cambios de actitudes, como uno mismo ir caminando en la calle y recoger la basura si puede. Y igual esas cosas van sumando. Y si las podemos inculcar, yo creo que igual es súper importante. Perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Voy yo porque queda poquito tiempo y tengo preguntas. ¿Qué tipo de documentos se revisaron para elaborar este ensayo? Según el artículo. Se revisaron, creo que son, no sé si es un foro o es una página web, porque hubieron dos tipos de revisión, una como de internet, por así decirlo, ¿dónde estoy? De internet, y era creo que monografías, creo que se llama el tipo de página, o no sé si si el link, pero si no me equivoco, F Deportes es un foro, creo. Es una revista digital, Latin Index. ¿Una revista digital? Sí. Bueno, no sé el detalle de la página, pero se sacó información de ahí. Y Hay referencias legislativas igual. Sí, también, y de libros. Perfecto, sí, algo vi en el artículo, por eso les preguntaba. Sí, ¿Ya? por eso ahí es como, hay harta revisión de varias partes, por eso
Lo No separa en solamente referencias de... bibliográficas, legislativas y como consultas electrónicas, que es lo de la Deporte. Claro. Perfecto. Oigan, y a juicio personal, ¿cómo se evidencian los resultados acá en el artículo? En este ensayo. ¿Dónde se ¿Cómo, evidencia el perdón? resultado de la búsqueda? Que igual la educación ambiental puede estar como presente dentro de la educación física. O sea, eso como que interpreté yo, que se puede abordar. Sí, no, pero me refiero, ya, los ensayos generalmente entran en la categoría, algunos autores la definen así, entran en la categoría de investigaciones documentales, ¿ya? Así entra en la lógica los ensayos. Y por tanto, de igual manera hay resultados. Entonces, si hubo una investigación, si hubo también un proceso de búsqueda, de revisión documental, y esos constituyen los hallazgos para construir el ensayo, por proceso deductivo. ¿Cuál creen ustedes y dónde y cómo se evidencian esos resultados? Creo que es así, no estoy 100% seguro de que al final la educación ambiental tiene que ser adquirida o realizada por un profesor de educación física. Eso es lo que buscaba en este caso demostrar el artículo. Una de las, como se mencionaba, una de las clases creo que es la palabra, donde se puede realizar educación ambiental es en la educación física, ya que como mencionaba hay muchas otras clases donde son más en aulas y no tienen tanta relación con el medio como lo tiene la clase de educación física. Sí, yo me refería a que se evidencian generalmente se evidencian en los subtítulos. Ahí uno va construyendo, con esa revisión, vas evidenciando los resultados de la búsqueda, de la construcción de las temáticas que vas proponiendo. ¿Ya? Muy agradecido, profesor y profesoras, por la presentación. Complicadísimo el desarrollo de plasmar un ensayo en un póster, ¿ya? Así que es muy complejo, muy difícil. Y así además también es muy complejo poder evaluarlo, ¿ya? Así que se queda por favor los dos grupos y el resto se puede retirar. En este caso Joaquín, Rafael, Rodrigo, la Monse se pueden retirar y Maximiliano, ¿ya? El poco público. Chao, Profe, chao. mientras tanto, quería preguntar que el Gonzalo dijo cuando terminaron, como que lo que ellos se propusieron era como ver si es que, además de si se podía, si es que la EFI tenía que hacerse cargo de esto. Quiero como preguntarle al grupo si llegaron a una conclusión como grupo de eso, si es que tiene que hacerse cargo o solamente se podría aprovechar para contribuir. De hecho, no sé si quieren hablar las chiquillas. Nosotros lo conversábamos ayer porque nos planteamos, no sé, pues, si es que nos hacían esta pregunta, de hecho es la misma, y lo aprovechamos de conversar. Y claro, hubo una palabra que dijiste que fue si puede ser un trabajo cooperativo. O sea, yo lo sumo así, de repente lo dijiste. Si lo ponemos sumar y complementar de cierta manera, y la respuesta es sí, sí se puede y sí debería, de nuestro punto de vista. Y más que nada por un tema de que al final, no digo que no se pueda, pero es mucho más factible que, por ejemplo, en una clase de educación física pueda haber una salida a terreno, y en esa misma salida a terreno, aparte de tener un contacto directo con el medio, se puede como aprovechar más. O sea, sí, pues se puede aprovechar más, pues eso es a lo que me refiero, que si uno sale a terreno se puede aprovechar de mejor manera que, por ejemplo, si te enseñaran lo mismo en una sala de aula. Por ejemplo, no sé, que se ponía ejemplo las ciencias naturales. De repente te van a enseñar en la clase de ciencias naturales mediante una foto o mediante una presentación. Y a diferencia que en educación física en los papeles tú puedes enseñar lo mismo, pero el niño lo podría llegar a ver. Y de repente eso sí puede ser un aprendizaje más significativo para el niño que verlo en una imagen. Entonces, a base de eso, creemos que sí corresponde que sea de educación física también esta temática. Ya. Gracias, Gonzalo.
Profe, ¿cómo se llama? Lo que pasa es que me tengo que ir, entonces quisiera como cerrar mis comentarios antes. Me hubiese gustado igual que hayan podido, igual quizás fue inesperado, como esto de que ejemplificaran cada una de las dimensiones y las categorías que dijeran, pero ojalá se queden con eso para que puedan concretar más como en una clase, y que creo que para mí eso igual falta un poco en general en todas las presentaciones, porque por lo menos para mí eso es más importante que un poco entender la estructura del póster y todo eso, como llevarlo a la práctica. Entonces, ojalá que se queden con eso y que lo puedan lograr. Y lo otro de lo que acaba de decir Gonzalo, yo creo que también estamos muy cerrados en que en EFI no más se puede salir. Y quizás por eso sentimos que tenemos que hacerlo. Pero yo creo que en las otras asignaturas también se puede salir. Entonces, ahí quizás hay un tema de discusión. Antes que te vayas, de hecho, por eso lo dije, que igual se puede hacer, pero es mucho más común, o como digo, se da más que justamente nosotros tenemos más salida de terreno que en otras clases. Pero yo creo que es por eso igual. Sí, yo discrepo ahí un poco con Sofía. Mientras las prácticas se puedan sistematizar y evidenciar en resultados o cualquiera de estos sea, creo que es mucho mejor, porque a la larga nos va alejando un poco de la excesiva reflexión que muchas veces no nos conduce a situaciones que son concretas, desde nuestro rol de profesores, y de cómo también podemos masificar la importancia de la disciplina en este tipo de cosas. Ya lo hablábamos las semanas anteriores. Una de las dificultades de la identidad de la educación física está en que no tenemos una imagen, la sociedad no tiene una imagen clara de lo que nosotros hacemos. Y esto tiene que ver porque no sistematizamos los productos de investigación, o incluso la investigación que hace el profesor en la sala de clase no se evidencia, ¿ya? Y por tanto, mientras tengamos estas opciones de presentarlo en póster, con la estructura que se solicita, o que los propios profesores puedan hacer investigación en las salas de clase, creo que va a favorecer también, y no estoy hablando de investigación de alto impacto, ¿sí? Es investigar sobre la propia práctica, ¿ya? Profe, que no se malentienda, yo me refiero que en la exposición, porque encuentro que este trabajo está muy bien y es necesario, y la investigación también, pero en el contexto de la didáctica siento que faltó que los grupos como que se plantearan esa situación en cómo se refleja en el aula en sí. Siento que fue quizás algo que se pudo haber trabajado más en todos los grupos, pero que podemos Yo lo después entendí, conversar. se entendió a lo que te refieres, Sofía. Yo lo entendí por lo menos. Que no se diga que creo que este trabajo está mal, no, por el contrario, está Así súper que, bueno, y la investigación. faltó como plantearnos cómo realizarlo el día de mañana. Sí, Chao, Sofía. Nos vemos mañana. Chao, felicitaciones, chao. Chao, chao. Ya, profesores, lo vamos a hacer más o menos rápido. Tengo algunos comentarios. Primero, voy a partir por el grupo, por el último grupo, ¿ya? Lo voy a hacer más breve ahí. Ahí hice concesiones con respecto a la pauta, eliminé lo que es el componente metodológico, porque el artículo evidentemente no lo tiene, ¿ya? Así que hice unas concesiones ahí de modificación de la pauta. En la nota tienen un 6.6, ¿ya? Me pareció a mí un buen trabajo, muy difícil de exponer y muy difícil de reflejar en un póster. Y esa cuestión yo lo valoro, porque evidentemente hay un esfuerzo por presentar algo distinto. ¿Dónde están un poco las cosas que deberían ustedes abordar de mejor forma para futuros trabajos cuando aborden este tipo de investigaciones? Una es cómo van presentando el resultado. Yo estoy súper pegado con eso, porque evidentemente un ensayo no indica que no hay un proceso metodológico detrás, ¿ya? Y por tanto hay procesos que evidentemente se deben dar cuenta. Y eché de menos un poco las intervenciones de María Paz también al momento de las preguntas. Creo que cuando hay centros de respuesta se centró principalmente en Gonzalo, Laraceli y Carla, ¿ya? Y por tanto, evidentemente yo sé que ustedes trabajan todos muy conjuntamente, y tiene que ver un poco con las dificultades de conexión y todo eso. Lo digo, esto no influyó en su calificación solamente, ¿ya? Eso lo quiero señalar ahí como para que... A mí, en lo personal, me gusta que peleen, que discutan y que se apoyen y que se interrumpan cuando van presentando una discusión, ¿ya? Así que yo me imagino, por lo que ubico a María Paz, que creo que tenía mucho que decir también. La eché de menos un poco, incluso verle la presentación y escucharla, ya en este proceso de reflexión.
Y creo que en la parte de la exposición me pareció que, claro, hay un alto componente reflexivo. Me hubiese también dicho que creo que hubiese sido interesante estructurar esos tópicos, esas temáticas desde otro punto de vista, con otros esquemas que nos hubiesen permitido a nosotros establecer de mejor manera esta conjunción entre la reflexión que usted hace, la potente reflexión que tiene, con cómo van evidenciando el resultado, ¿ya? Así que los felicito, chiquillos, tienen un 6-6, muy buen trabajo, y los felicito por la valentía, porque, insisto, presentar un póster en un ensayo en un póster es muy complejo, ¿ya? Así que un abrazo y gracias por lo que entregaron hoy día, ¿ya? Chao, profe, gracias. No, ustedes. Chao, profe, que esté Chao, bien. gracias. Ya, Ignacio, Pierino y Azael. Los dejé para el final por ustedes para no complicarlo. ¿Se fue Ignacio? Y está Gonzalo. Sí. Perfecto. Hola. Después ustedes le comunican a